Ya, bueno, en todo caso, bien desacreditado, le vamos a conceder 5 minutos a fin de que pueda formular su alegato. Adelante. Muchas gracias, señores magistrados. Comparezco en representación de NACO a efectos de sustentar nuestro recurso de apelación contra la sentencia contenida en la resolución 7 que declaró infundada nuestra demanda. Solicitamos que esta sea revocada, reformándola y que esta sea declarada fundada o en su defecto se declare la nulidad por graves vicios de motivación. El presente caso se origina en un procedimiento administrativo sancionador iniciado por SUNAFIL, mediante el cual se imputa a mi representada dos infracciones. Una es una infracción grave por no implementar registros médicos ocupacionales y la otra muy grave por incumplir una medida de requerimiento, que es muy grave. Pero en este proceso judicial solamente estamos viendo una sanción, que es la grave, porque la muy grave todavía está en etapa administrativa mediante recurso de revisión. De los antecedentes relevantes del caso es que este procedimiento inicia en julio del 2023. SUNAFIL emite una orden de inspección para verificar el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo respecto a 41 trabajadores. Sin embargo, en el proceso, ENACO voluntariamente subsana la situación respecto a 39 trabajadores antes de la imputación de cargos, pero se mantuvo la observación respecto a 2 trabajadores. Y por ello es que se impone una multa de más de 20,000 soles. Respecto de estos dos trabajadores restantes, es importante recalcar que no es que NACO no haya querido realizar los exámenes médicos ocupacionales a favor de estos dos trabajadores, sino que uno ya no tenía vínculo laboral cuando ENACO programa los exámenes médicos ocupacionales y el otro trabajador estuvo en periodo de abandono del centro de trabajo, es decir, nunca se apersonó a realizarse los exámenes médicos ocupacionales. Posteriormente, ENACO le realiza un retiro de confianza y se termina el vínculo laboral también con este trabajador. Esta situación de estos dos trabajadores por los que nos están multando se ha configurado una imposibilidad material de cumplimiento, lo cual debió ser valorado, pero no fue valorado por la entidad administrativa SUNAFIL. Entonces, frente a esta situación, en la sentencia que viene a apelación, ha caído en una serie de errores. Entre ellos tenemos la falta de motivación suficiente. La sentencia incurre en un defecto central, no desarrolla un razonamiento propio, sino que se limita a repetir los argumentos de SUNAFIL. Es decir, no hay un análisis crítico de los hechos, no hay una valoración objetiva de los argumentos presentados en NACO, tampoco hay una argumentación de por qué nuestros argumentos no son debidamente motivados, no hay un análisis de que si hubo un mínimo de motivación suficiente por parte de la autoridad administrativa. Otro error de la sentencia es el error de la valoración temporal de la infracción. SUNAFIL nos multa en julio del 2023 por no realizar exámenes médicos ocupacionales en el 2023 cuando el periodo aún no había concluido. Otro error gravísimo es el error de tipificación, porque el hecho imputado es no realizar exámenes médicos ocupacionales, pero el tipo infractor es una norma genérica. Y acá es muy importante el principio de tipicidad, porque el reglamento de la Ley de Inspección, el Decreto Supremo 019-2006-TR, en el artículo 28.13 señala como infracción muy grave no cumplir con realizar exámenes médicos ocupacionales. Sin embargo, la multa no está enfocada en esa tipicidad, está enfocada en otro artículo, está enfocada en el artículo 26.6, que es incumplimiento de obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros o disponer la documentación que exigen las disposiciones relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo. Es evidente que hay un error de tipificación que no ha sido contemplado tampoco en la motivación de la sentencia. Y por último, el último error que consideramos en la sentencia es la vulneración del deber de aplicar correctamente el derecho. El juzgado no ha aplicado correctamente las normas pertinentes al caso, pese a tener toda la obligación de hacerlo. Incluso
no se invocaron, así las normas no hayan sido invocadas expresamente, el juez conoce el derecho y tendría que haberlo mencionado en su sentencia. Así que no corrige la indebida tipificación de la infracción y tampoco se ha mencionado respecto a la debida motivación de las resoluciones administrativas. Por lo expuesto, ENACO pide que la resolución 7 en la que contiene la sentencia sea revocada. Muchas gracias. Ya. La doctora Dina Mesa va a hacer alguna pregunta. Ninguna pregunta, señor presidente, gracias. Doctor Ochoa. Gracias, señor presidente. Solamente una precisión, doctora. Usted ha manifestado el error de tipificación, que viene a ser una falta muy grave, pero también nos ha dicho al inicio que en cuanto a la falta muy grave todavía está en la vía administrativa. ¿Podría aclararnos? Sí, señor magistrado, y aquí es muy importante su pregunta y le voy a explicar. En la vía administrativa en SUNAFIL, las infracciones graves se agota. Una vez que se llegó a la resolución que es infracción grave, presentaste tu recurso de apelación, tienes que ir a la vía judicial. Pero cuando la infracción es muy grave, tienes la opción de aún seguir en la vía administrativa y te vas a un recurso de revisión. Y quien va a revisar este caso es el Tribunal de Fiscalización Laboral. Pero SUNAFIL, de las dos infracciones, solo una la ha tipificado como muy grave y la otra como grave. La muy grave, una está en vía administrativa, pero esta infracción grave mal tipificada está en este momento en vía judicial. Es decir, SUNAFIL, al haber cometido un error de tipificación, también ha vulnerado nuestro derecho de defensa, porque nos cortó la vía administrativa de ir a un recurso de revisión. Entonces, doctora, ¿se puede entender que la falta grave que está ahora en la vía judicial, consideran ustedes que es muy grave, que hay un error de tipificación? Sí, hay un error de tipificación. Porque a nosotros nos han tipificado con el 26. Inciso 6, artículo 27. Inciso 6, pero la correcta tipificación debería ser artículo 28, inciso 13. 28, inciso 13. Ya, gracias, doctora, por la aclaración. Eso es todo, señor presidente. Ya, gracias, doctor. En todo caso, con el informe de la señorita abogada defensora, esta causa queda al voto. La resolución se notificará dentro del plazo establecido en la ley. La audiencia ha concluido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Voy a dar cuenta que en la vista de causa de las 8:40 no han ingresado las partes. Voy a iniciar la grabación, doctor. Ya, está bien, doctora.